Muy bien, en este video vamos a analizar ecuaciones diferenciales por medio de la ecuación de Bernoulli para cerrar esta trilogía de videos de ecuaciones diferenciales lineales. Este método lo utilizamos para resolver ecuaciones diferenciales de la forma diferencial de y sobre diferencial de x más p de x y igual a f de x y a la n. Entonces las ecuaciones que queramos resolver deben de tener esta forma. Una característica importante es que n debe ser diferente de 0 o 1. Si en una ecuación de esta forma resultara ser que n es 0 o 1, entonces es una ecuación diferencial ordinaria y se puede resolver por variables separables. Este método consiste en, una vez que logremos que nuestra ecuación se parezca a esta forma, hacer un cambio de variable para poder reducirla a una ecuación lineal de la forma a de y de x más a inicial f de x igual a g de x. Bueno, entonces vamos a trabajar en primer lugar para hacer que nuestra ecuación se parezca a esto de aquí. Y como podemos observar, lo que nos está sobrando es este término xy. Entonces, para eliminarlo, pues tenemos que dividir ambos términos de la ecuación entre xy. Entonces, vamos a anotar como paso 1, convertir ecuación a forma general. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a reescribir la expresión xy, diferencial de y, entre dx igual a x cuadrado más 3 veces y cuadrada, y ambos términos de la ecuación divididos entre xy. Entonces dividimos entre xy. Desde luego que lo primero se elimina, que es lo que quería. X cuadrada entre x se nos va y nos queda x sobre y más y cuadrada entre y, nos queda 3y sobre x. Entonces, para que esto que nos acaba de resultar aquí se parezca a la forma general, pues tengo que hacer el siguiente despeje. Derivada de y o diferencial de y sobre diferencial de x menos 3 veces y sobre x igual a x sobre y. Puedo reexpresar esta ecuación de la siguiente manera: diferencial de y sobre diferencial de x menos 3x y igual a x y a la menos 1 por propiedades de exponentes. Entonces observaremos que esto ya tiene una estructura igual a la que me pide. Diferencial de x, una función f de x, y elevado a la 1, una función f de x y y a la n, y que cumple con la condición de que n es diferente de 0 y 1. En este caso es menos 1. Entonces ahí está. Una vez que hemos identificado y llegado a ese punto, aplicaremos un paso número 2. Dividir expresión
entre y a la n. En este caso lo vamos a escribir en azul. Y a la n es igual a y a la menos 1. Entonces voy a dividir ambos términos de la ecuación entre y a la n. Menos 1 menos 3x por y sobre y menos 1 igual a x por y menos 1 sobre y menos 1. Entonces, como es evidente, en la parte derecha lo que se elimina es esto. Y a la menos 1 entre y a la menos 1 pues es 1. Y nos queda de la siguiente manera. Diferencial de y sobre diferencial de x multiplicado de y a la menos 1. Así se quedaría. Menos 3x, aquí por propiedades de exponentes, nos quedaría y al cuadrado igual a x. Esta será nuestra expresión. Como paso número 3, haremos identificar w. Este es el cambio de variable que haremos. Entonces voy a señalar en verde. Este término que está aquí será p de x. Y lo que está al lado de p de x, o sea, esta y que voy a encerrar en azul, es lo que se convertirá en w. Así va a ser siempre. Entonces agregaremos un paso, identificar w y derivar. W entonces será y al cuadrado. Si derivamos esa expresión nos quedará derivada de w es de w, derivada de y al cuadrado será 2 veces y por diferencial de y. Si dividimos ambos términos de esta expresión, lo dividimos entre diferencial de x, ambos términos de la expresión, nos quedará lo siguiente. Diferencial de w sobre diferencial de x es igual a 2 veces y o 2 veces y por el diferencial de y sobre el diferencial de x. Lo único que hice fue agregar estos diferenciales. Entonces voy a encerrar en rojo el diferencial de y para hacerlo semejante con esto. Entonces, como podemos observar, hay un parecido. Sin embargo, tenemos que lograr que sean iguales. Entonces, lo que nos está estorbando básicamente es este 2. Lo vamos a pasar a la división. Y esta y que está aquí, voy a expresarlo en términos de un exponente negativo. De la siguiente manera. Lo vamos a hacer en la parte de arriba. Diferencial w o de w entre de x, el 2 que está a la multiplicación pasa a la división, es igual con dy entre dx por y a la menos 1. Entonces, como podemos observar, ahora lo voy a encerrar en azul. Esto ya es idéntico. Entonces, como paso número 4, haremos el cambio de variable. Entonces, esto que es igual, entonces, ese diferencial de y entre diferencial de x por y a la menos 1 es igual a diferencial de w
entre 2 veces el diferencial de x menos 3 sobre x por y al cuadrado, y y al cuadrado dijimos que era w, entonces vamos a hacer ese cambio por w igual a x. Esto es una ecuación diferencial lineal y la podemos resolver como se resuelve una ecuación diferencial lineal. Después vamos a regresar el cambio de variable para encontrar cuál es el valor de w. Pero el propósito de todo esto es reducir nuestra expresión original a esta ecuación diferencial. Entonces vamos a borrar la parte izquierda y vamos en el paso 5, cambio de variable. Entonces lo que hemos encontrado es una ecuación diferencial lineal. Y si alguien no recuerda cómo resolver ese tipo de ecuaciones, bueno, la vamos a resolver acá. Vamos a borrar, que se está poniendo aquí un poco lento. Bien, entonces esto se convierte en una ecuación diferencial de la forma diferencial. Generalmente así lo vemos en los libros, aunque ahora tenemos una de w, pero es lo mismo. Diferencial de w entre diferencial de x más p de x w igual a f de x. Entonces, esto es lo que se le conoce como la forma estándar. Entonces, tenemos que lograr que esta expresión nueva que nos dio se parezca a esto. Y notaremos que lo único que nos está sobrando para llegar a esa forma estándar es este 2. Este 2 no tiene por qué estar ahí. Entonces vamos a eliminarlo. Entonces vamos a escribir un paso 6. Convertir ecuación en forma estándar. Y entonces la vamos a escribir otra vez. dw sobre 2 veces de x menos 3x w igual a x. Entonces, ¿cómo eliminamos ese 2? Multiplicando ambos términos de la ecuación por 2. Por 2, por 2 y por 2. Entonces, el 2 con el 2 se elimina y nos quedará diferencial de w sobre diferencial de x menos 6 sobre x por w igual a 2x. Esto es la forma estándar. Y una vez que obtenemos la forma estándar, vamos a anotar como paso 7, identificar p de x y aplicar factor integrante. Entonces, p de x es lo que está pegado a w. Siempre va a ser este. P de x es lo que está pegado a w. Entonces, p de x es igual a 6 menos 6 sobre x, con todo y su signo. Y aplicamos factor integrante, recordando que la fórmula del factor integrante es la siguiente. E a la integral de p de x, aquí es sin el menos,
repetimos, factor integrante, este e a la integral de px es lo que se conoce como factor integrante. Entonces lo vamos a escribir más claramente, más grande. E a la integral de p de x dx. Entonces lo vamos a desarrollar en la parte derecha. Vamos a borrar todo lo que tenemos acá. Pueden regresar el video las veces que sea necesario. Entonces, si tenemos que aplicar el factor integrante, entonces será e a la integral de menos 6x, sacando el signo negativo fuera de la integral diferencial de x. Entonces tenemos la integral de, podemos sacar el 6 también, e a la menos 6 de 1 sobre x de x. Eso es igual a la integral de menos 6 logaritmo de x. Por propiedades de los logaritmos, esta expresión quedará reducida a x a la menos 6. Ese es nuestro factor integrante, x menos 6. Como paso número 8, multiplicar ecuación por factor integrante. Entonces nuestra expresión que teníamos, que era dw sobre diferencial de x menos 6x por w igual a 2x, lo multiplicamos ambos términos por x a la menos 6, toda la expresión. Eso nos queda o nos da lo siguiente: dw, y esa w no se ve muy bien, sobre dx por x a la menos 6 menos 6 por x, perdón, 6 sobre x por w por x a la menos 6 igual a 2 por x a la menos 6. Desarrollando los términos nos quedará lo siguiente: dw sobre dx por x menos 6 menos 6w por x a la menos 7 igual a 2 por x a la menos 5. Esa es nuestra expresión. Ahora, aquí hacemos lo que se le conoce como la traslación. Esta expresión que está aquí, O9, cambiar por equivalente. Entonces, estos términos que vamos a subrayar, estos que vamos a encerrar aquí, son iguales, son idénticos a la siguiente expresión. Esos dos términos que están ahí son el producto de la siguiente derivada. La derivada de x a la menos 6 por w sobre el diferencial de x igual a 2 por x menos 5. Repetimos, esta expresión que acabamos de escribir es equivalente a esto de aquí. Así es, así está la reglita. ¿Y por qué es equivalente? Porque es el producto, perdón, es la derivada de un producto. ¿Cómo sacamos la derivada de un producto? Vamos a comprobar que en verdad son iguales. Es el primero por la derivada del segundo
y el segundo por la derivada del primero. Eso lo podemos comprobar de una vez. Vamos a decir que es el primero, que es vamos a decir que el primero es x, entonces es x menos 6 por la derivada de w, y lo dejaremos expresado, derivada de w respecto de x, menos, perdón, a ver, aquí me estoy equivocando, es el primero, que es x menos 6 por la derivada del segundo, que será derivada de w respecto de x, porque en realidad no sabemos cuánto vale w, es una incógnita, y es el segundo, que es w por la derivada de x a la sexta respecto de 6. Entonces eso es igual, bueno, aquí sería más porque no sabemos, pero sería más w por la derivada de x a la menos 6. Entonces sabemos que la derivada es el exponente, que en este caso es menos 6, por el exponente menos 1. Entonces sería menos 6 menos 1. Desarrollando esos términos, pues nos da lo que tenemos acá. El primero por la derivada del segundo, y el segundo, w, por la derivada del primero. Entonces nada más reorganizando los términos, de w sobre dx por x menos 6, más por menos es menos 6w x a la menos 7. Entonces por eso son iguales, por eso son equivalentes. Es una derivada de un producto. Bien, bueno, esperemos que eso no haya confundido, pero esa es la explicación. Y generalmente es aceptado y muchas personas lo toman como un paso así a ciegas, que básicamente consiste en el diferencial w, abrir un paréntesis aquí e introducir el producto dentro del paréntesis. Bueno, pero hay que saber por qué, de dónde viene. Bien. Esto a priori es una ecuación diferencial por variables separables. Entonces lo único que hacemos es pasar, una vez que cambiamos por el equivalente, podemos escribir un décimo paso, que es integrar. ¿Pero qué vamos a integrar? Bueno, muy sencillo. Lo que hacemos es este diferencial de x lo pasamos a la derecha, a la multiplicación, y nos queda lo siguiente. Derivada de x menos 6 por w igual a 2 por x menos 5 de x. Esto es lo que se integra. Integrando ambos lados de la ecuación, en la parte izquierda desaparece este diferencial y nos queda únicamente x menos 6 por w. Y en la parte derecha hay que resolver la integral, que sería 2, que es constante, y sabemos que la integral de u a la n es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces nos quedaría como 2 por x a la menos 4 sobre menos 4, más una constante. Desarrollando nos quedaría como x menos 6 por w igual a 2 entre 2, a 2 entre 4 menos 1 medio, o ya sin el 1 medio nos quedaría como menos x sobre 2
a la menos 4 más c. Pasando este a la división, vamos a borrar aquí para regresarnos. Voy a borrar la parte izquierda. Estamos resolviendo la integral final. Ya estamos cerca del resultado final. Bueno, ahí se me pasó una borrada. Ahí está. Bien. Entonces tenemos la siguiente expresión. X a la menos 6 por W igual a menos X a la menos 4 entre 2 más C. Puedo reexpresar esto y decir que esto es igual a W sobre X a la 6 igual a menos X a la menos 4 sobre 2 más C. Despejando W, bueno, tendría W es igual a menos X al cuadrado sobre 2 más C por X a la sexta potencia. Vamos a repetir esa operación porque a lo mejor no fue muy clara. Despejando, este 6 pasa a la multiplicación. Entonces nos queda como W igual a menos X al cuadrado sobre 2 más C por X a la sexta. Esta es la solución de la ecuación diferencial lineal, pero recordemos que hicimos un cambio de variable, donde dijimos que W era igual a Y al cuadrado. Entonces, como paso número 11 y final, regresar cambio de variable. Repetimos, dijimos que W era igual a Y cuadrada. Entonces lo único que hacemos es cambiar W y decir que Y cuadrada, o sea, cambiarlo en esta expresión y decir que Y cuadrada es igual a menos X al cuadrado sobre 2 más C por X a la sexta potencia. Y esta es nuestra solución final. También alguien puede decir, bueno, pues yo le quiero sacar la raíz cuadrada. Bueno, Y es igual a la raíz cuadrada de menos X sobre 2 más C por X a la sexta potencia. Cualquiera de los dos resultados es válido. Bueno, nos quedaremos con el primero. Y ese sería el resultado de nuestra ecuación diferencial. La ecuación diferencial que queríamos encontrar. X por Y, diferencial de Y entre X es igual a X cuadrada más 3Y cuadrada. Su solución es la que está encerrada en azul. Y cuadrada, eso es lo que tomaremos como solución final. Esperemos que este video haya sido claro y esa es la manera, estos pasos que hemos aplicado acá se aplican en todos los casos. Bien, ahí está y muchas gracias.